Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile con más de 40 años de experiencia y vamos a ver tópicos acerca de costos en la minería. Peruminalati es la empresa que me acompaña en esta exposición y tenemos mucho interés en que ustedes aprendan y que sea provechoso no solo para ustedes, sino que ustedes sean capaces de invitar a otros profesionales para continuar su capacitación, que es una situación permanente en la vida de un profesional hoy día en el siglo XXI. Gracias. Muy buenos días. Vamos a hablar de planeamiento de minado y cálculo de reservas. El objetivo general es desarrollar el tema de costos en minería conducente al cálculo de CAPEX y OPEX de una operación y por consecuencia la definición de recursos y reservas. Este curso es parte de un diplomado y está dirigido a geólogos e ingenieros de mina que deban calcular costos y definir reservas. Requisitos, los que ustedes ven en pantalla. ¿Qué es costo? Todos deberíamos tener, y en realidad tenemos, una definición al menos intuitiva de lo que significa la palabra costo en nuestro idioma. Pero en este caso debemos ir un poco más allá, ser más precisos y establecer de forma inequívoca lo que queremos decir y para comenzar, veamos qué es lo que dice el diccionario. El diccionario de la Real Academia Española dice que costo, cantidad que se da o se paga por algo. Sin embargo, hay costos que no se pagan, como veremos más adelante. Por esto es muy importante definir con claridad, más allá del lenguaje, los distintos tipos de costo. Hay costo mina, costo medio, costo marginal, costo de oportunidad, costo hundido. El costo hundido se pagó, no se paga ya. El costo fijo es una parte de un costo normalmente, el costo variable. Después tenemos C1, C2 y C3, que son definiciones muy especiales que alguien, que ya vamos a ver quién, definió hace algunos años y que son casi estándar de la industria minera. La minería, una industria de costos, porque el precio de venta no lo manejamos nosotros. Ustedes pueden verlo a diario, que la Bolsa de Metales de Londres dice cuál es el valor de algo, que puede ser cobre, que puede ser oro, puede ser plata y muchos otros metales. Así que nosotros tenemos un precio de venta fijo que no depende de nosotros y el costo es el que sí depende de nosotros y sobre el cual podemos influir. Por lo tanto, la industria siempre se ha preocupado y focalizado en medir los costos de operación. Para ello se ha buscado estándares para su preparación y divulgación. En el planeamiento estratégico de las empresas mineras, uno de los principales objetivos de corto o largo plazo es el control de los costos medido con ciertos estándares de la industria o internos. Hay muchas compañías mineras y todas tienen sus propias definiciones. Sin embargo, responden a un criterio un poco más amplio que las domina a todos. Existe la necesidad de estandarizar la presentación y divulgaciones de costo en la industria para el mercado, inversionistas y entidades reguladoras o supervisoras. La consultora del Reino Unido, Brooke Hunt, introdujo desde 1996, es decir, es del siglo pasado, pero absolutamente vigente, una guía para estandarizar la presentación y divulgaciones de los costos de la industria. El World Gold Council
Consejo Mundial del Oro, con el propósito de mejorar la información de costos, emite en junio de 2013, ya en este siglo, una guía sobre All-in Sustaining Cost al All-in Cost. Lo primero que vamos a ver es la definición del cash cost. Los cash cost son todos aquellos costos que se incurren en efectivo cuando la producción se está llevando a cabo, menos los ingresos por la venta de subproductos. El caso más claro, más normal, es, por ejemplo, el subproducto molibdeno en la producción de cobre. En este caso, los ingresos por la venta del subproducto molibdeno se descuentan del costo del cobre. En el caso de otros metales, en el cobre también podría ser la venta por oro y plata. El factor clave para medir la rentabilidad y viabilidad de un negocio minero a nivel mundial es el cash cost o costo efectivo operativo. El cash cost es el indicador que mide el costo de producir una tonelada, una libra, una onza de un producto minero. El cash cost incluye todos los costos directos de mina, costos de molienda, concentración, fletes por transporte del concentrado, gastos generales y de administración, costo de venta, entre otros. Usualmente bajos niveles de cash cost están asociados a minas con altas leyes de mineral o minas a tajo abierto. La metodología de Brooke Hunt está definiendo los C1, C2 y C3. Veamos qué es lo que es C1. Son los costos directos. ¿Y qué es lo que va en los costos directos? Van los procesos de la mina, el beneficio de los minerales, la fundición y la refinería, más los gastos administrativos, el transporte de concentrados o metales normalmente a puerto, e impuestos al proceso minero, gastos de comercialización, menos el crédito por subproductos. El C2 son los costos directos que ya acabamos de ver, los costos anteriores, más la depreciación y la amortización. ¿A qué llamamos depreciación? Llamamos depreciación a la pérdida de valor de nuestros activos en equipos e instalaciones, puesto que se van gastando. ¿A qué llamamos amortización? Al pago de créditos que hemos contraído para precisamente comprar equipos o construir nuestras instalaciones. ¿Qué es lo que es el costo C3? El costo C3 es el costo anterior, el C2, más los costos indirectos, que son costos corporativos, investigación, exploración, regalías o impuestos y costos extraordinarios más intereses. Ya hemos visto, mencionamos qué es lo que era la depreciación y qué es lo que era la amortización, y esta hay que tener claro cuáles son las diferencias. En la metodología Brooke Hunt, que es aceptada en la industria y las grandes compañías mineras la siguen, el total cash cost es la suma de los costos directos e indirectos y cargos por intereses. El costo total, fully allocated cost, es la suma del total cash cost, depreciación y los costos que no representan salidas de efectivo. El cash cost C1 es el indicador de la posición competitiva de corto plazo. Normalmente las empresas mineras se comparan con sus iguales o competidores en base al cash cost C1 y dicen: yo estoy más arriba o estoy más mal que los demás al comparar
ese valor, porque mis competidores han seguido la misma metodología establecida por Brooke Hunt para estimar el costo C1 y por lo tanto es válida la comparación. El Cash Cost C3 es el indicador de posición competitiva de mediano plazo. Estimación de la curva de oferta de costo caja, de Cash Cost. Este punto busca utilizar la definición de costos dada inicialmente para determinar la posición estratégica y competitiva de la producción de cobre a través del concepto del Cash Cost o C1. Para determinar el C1 se considera el costo total nominal sin ajuste en cada año determinado previamente y se descuenta la depreciación. Es decir, este valor no lo calculamos los especialistas de minería, sino que lo calcula el contador. La contabilidad dice cuál es el costo total nominal y ellos descuentan la depreciación, porque la depreciación no es un costo técnico desde el punto de vista minero, sino que es un concepto contable, que la Dirección de Impuestos de cada país calcula o permite que se deprecie de cierta manera los equipos. Por lo tanto, eso lo hace un departamento de contabilidad y no el departamento de geología o de minería. Además se incluyen los créditos por subproductos para las faenas que correspondan. No todas las faenas productivas de minerales tienen subproductos. Junto a los cargos de fusión y refinación para las faenas productoras de concentrados no integrados. Es decir, hay faenas que solo producen concentrados mientras que otras llegan hasta el metal refinado. Con los resultados obtenidos por el costo C1, se procede a construir la curva de oferta de cobre de mina del país considerando la producción de cada año acumulada tal como se indica en la faena. En la figura. Y aquí tenemos la faena 1, la faena 2, la faena N y vamos por lo tanto sumando producción y viendo el costo C1 de cada una. ¿Qué es el costo mina? El costo mina son los gastos asociados a la extracción de una tonelada de mineral. Hay que aclarar un poco el concepto de tonelada. Si uno va a producciones de Estados Unidos y a libros americanos, se está hablando de una tonelada corta. En América Latina, en especial en Perú, en Chile, en Argentina, se habla de una tonelada métrica. Entonces, el costo mina son los gastos asociados a la extracción de una tonelada de material desde la mina y depositado donde corresponda según tenga o no tenga ley. Si el material no tiene ley o está bajo la ley de corte de todos los procesos posibles, entonces irá a una cancha de desmonte. Si por el contrario el material tiene ley y está por sobre la ley de corte de al menos un proceso metalúrgico, irá a este tratamiento. Por ejemplo, lixiviación en botadero, no obligatoriamente hacia un chancador. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. 20, 30 o 40 años atrás, las minas en general tenían un solo proceso y ese proceso se iniciaba con un chancador. Se reducía de tamaño y se continuaba el proceso. Hoy día es común ver operaciones mineras en que los procesos sean 2 o 3 o incluso más. El mineral de mejor ley es chancado y sometido al proceso más tradicional. El de una ley intermedia a lo mejor es chancado, a lo mejor no, y va a canchas donde podría ser lixiviado en botadero.
¿ya? A lo mejor existe algún otro tipo de lixiviación, también podría ser posible. Normalmente entonces el costo mina está compuesto por los costos de las operaciones básicas tradicionales de la minería. Me refiero a perforación, tronadura, carguío y transporte, más todos los costos auxiliares a estas operaciones, que dependiendo de si es un tajo abierto o es minería subterránea, vamos a tener riego, por ejemplo, ventilación, muestreo, topografía, despacho de camiones. Estos costos deben incluir todo lo que se gaste en mantener y operar los equipos e incluye el pago de los sueldos de todo el personal, no solo de los operadores, sino también del equipo gerencial. Siempre habrá diferencias entre una mina y otra, de manera que las comparaciones, que muchas veces hoy día se llaman benchmark, deben ser claras en qué incluyen, qué no incluyen. ¿Qué pasa cuando la mina tiene un chancador dentro del tajo o de la minería subterránea? Es claro que ese costo de chancado y transporte tiene que ser incluido en el costo mina. Hay minas como por ejemplo Escondida en Chile, que tiene un chancador dentro del rajo. Obviamente eso está dentro del costo mina, mientras que si yo tengo un chancador fuera del rajo, no necesariamente está incluido en el costo mina. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo muy claro de una diferencia al comparar. En un caso está incluido el chancado primario, en otro caso está excluido. Eso queda más claro si hay un chancador para el estéril, el que luego es transportado a una cancha de desmonte mediante una faja y depositado con un sistema mecánico desplazable, lo que se llama un stacker. Obviamente este es parte del costo mina. Aquí, dado que es el estéril, no podría considerarse que ese costo es parte de la planta de proceso, no cabría ninguna posibilidad al respecto. Normalmente, sin embargo, el costo mina del mineral incluye los gastos solo hasta el volcado del mineral en el chancador primario, perteneciente este último a la planta de proceso. Otro costo que a veces se coloca en duda es el de muestreo de hoyos de tronadura, el que incluye la toma de la muestra, la preparación, el análisis químico de la misma. A nuestro juicio, está dentro del costo mina, aunque pueda ser usado como dato en la generación y actualización del modelo geológico. El costo de la estimación de las variables metalúrgicas, aparte de muestras de hoyo de perforación, no cae dentro del costo mina. Si alguien quiere, muestreando el detritus de los hoyos de perforación, ver el índice de Bond para la molienda, o el consumo de ácido, o la recuperación en la flotación, esos costos de esas pruebas no caen dentro del costo mina. Costo medio. En las minas es muy importante el transporte. En el caso del rajo abierto, normalmente es del orden de casi el 50% del costo mina, ya que estamos refiriendo a muchas toneladas, pero las toneladas no están ubicadas en un solo lugar. Están en el banco más alto o en el banco 100 metros más abajo, en el nivel 2500 o en el 3000, que salen por una rampa al nivel principal, que es de 3000 metros sobre el nivel del mar. Para los dos casos hablamos simplemente del costo medio de transporte. En los proyectos a 10, 15, 20 años de producción, cada año tiene costos diferentes debido a aumentos o variaciones en la distancia de acarreo, incremento de la dureza de la roca y por lo tanto a lo mejor menor velocidad instantánea de perforación, mayor desgaste en
todas las barras y triconos de perforación, o incremento en el consumo de explosivos, o mayor necesidad de ventilación porque quedó más lejos de la superficie las labores que se van a trabajar durante el año X, o mayor presencia de agua, que significa un bombeo extra. Para los cálculos de rentabilidad usaremos los valores exactos para informar los costos medios. También usaremos estos últimos en fórmulas cuyo uso requiere de un solo valor. Un ejemplo típico es el cálculo de la ley de corte, en que se requiere un costo y es un costo medio, no es el costo de el mineral que está más arriba o que está a la mitad o que está abajo o que está más profundo o que está más lejos. Es el costo medio. Otra definición necesaria muchas veces es el costo marginal. El costo marginal típicamente es una definición dada por los economistas y se llama así al que resulta de producir una unidad más. Casi siempre este costo es muy inferior al costo medio. Oportunidad. El costo de oportunidad, puesto de moda por la teoría de Lane, al hacer algo se deja de hacer otra cosa. Si hoy exploto un yacimiento hasta agotar sus reservas, debo considerar un costo, ya que mañana no tendré reservas que explotar. Costo hundido. Un costo hundido es aquel que ya se hizo. Yo hoy día no tengo cómo recuperarlo, no tengo cómo imputarlo nuevamente, ya se hizo. Y por consiguiente, hoy día ya no me influye en muchas decisiones. Si estoy pensando en comprar una flota de camiones y me ofrecen las marcas A, G y Z, no importa que los camiones que tengo, de la marca K, hayan sido baratos o caros, su costo ya está hundido, ya se pagó. Esto sucede cada vez que se realiza una nueva compra. La compra antigua significa un costo hundido. Ya no es posible deshacer el negocio. Sea compra de bits, triconos, barras de perforación, explosivos, neumáticos, baldes, tolvas, lo que sea. Costo fijo. El costo fijo es, por ejemplo, la bajada de bandera del taxi. Uno se sube al taxi y de inmediato tiene un costo, independiente de lo que vaya a recorrer con el taxi. Después de pagado ese costo o de cobrado ese costo, me cobra por la distancia que recorro. Esa es una parte variable, pero la primera es un costo fijo. Las empresas que distribuyen electricidad, gas, agua, etc., normalmente cobran primero un costo fijo, solamente por el hecho de que yo estoy conectado a su red, y luego me cobran el costo variable dependiendo de cuánto consumo. En el caso minero, hay muchos contratos que la empresa realiza con alguna empresa que me da un servicio o que me vende, aparte del servicio, un material. Ejemplo, las empresas proveedoras de explosivos. Me entregan el servicio de la tronadura y aparte me venden los explosivos. La empresa que me entrega el combustible muchas veces me vende el combustible desde luego, pero además me lo entrega puesto en los equipos y además tiene una estación de combustible de tal modo que todos los equipos pasen por ahí y rellenen sus estanques. En estos casos, ¿no es cierto?, la empresa, para asegurarse, la empresa contratista, para asegurarse de su viabilidad, porque tiene camionetas, tiene personal fijo, haya o no haya demanda, cobra un costo fijo y luego cobra lo que vende.
Costo variable. Los costos tienen una relación directa con la cantidad que se compra o se produce. En la mayoría de los casos hay una parte fija o base y una parte variable, que hemos recién comentado el caso de la empresa que vende combustibles y que tiene una estación de combustible y un camión que distribuye sus combustibles, por ejemplo, al equipo de movimiento de tierra, a los cargadores frontales, a alguna perforadora, a alguna pala hidráulica. Entonces me va a cobrar por el petróleo que vende, por los litros de petróleo que vende, pero también me va a cobrar por el servicio y también me va a cobrar por el hecho de que está instalada permanentemente ahí, porque el contrato le exige estar 24 horas, 365 días al año. Y cada vez que haya una interrupción del servicio, yo le voy a cobrar una multa. Por lo tanto, para precaver todas esas cosas, me está haciendo un costo fijo y un costo variable. ¿Qué es el plan de minado? El plan de minado es la secuencia de explotación de un yacimiento en base a fases con rampas que cumplen con las restricciones geotécnicas para entregar mineral en cantidad y calidad adecuada a los procesos que se tengan definidos. Obviamente, cuando hablamos de fases y rampas, estamos refiriéndonos a un tajo abierto. La ejecución del plan requiere un parque de equipos, el que se debe calcular anualmente con su respectivo costo de operación y el requerimiento de todos los insumos necesarios: aceros de perforación, explosivos, energía eléctrica, combustible, lubricante, cables y dientes de pala, neumáticos, jets, que son los dientes de los baldes, etc., agua y la mano de obra a partir de la cantidad de operadores. El diseño y ubicación de las canchas para recibir todos los materiales extraídos desde la mina es parte del plan de minado, con un informe de las distancias desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, periodo a periodo, porque la distancia va variando año a año y el transporte entre el lugar de origen y el de destino es normalmente del orden del 50% del costo de la mina. El plan de minado sirve de base entonces para incorporar datos de rendimiento y valores económicos y hacer una evaluación económica completa. Normalmente la mina hace al menos un plan de minado anualmente y un plan de minado que es hasta los 20 o 25 años en el caso de minas de tamaño importante, o hasta donde se terminen las reservas conocidas. En el primer caso se habla del LOM, Life of Mine, pero en general en las minas más importantes se pueden tener 20 o 25 años. 30 años no tiene mucho sentido porque los últimos 5 son supuestos demasiado gruesos. Aquí tenemos el caso de lo que algunos llaman movimiento de materiales, que es la información más básica que requiere un plan de minado, en que tenemos el periodo como de preproducción y los siguientes 21 años. Y está enviado a una lixiviación en pilas y estéril y run of mine, con una ley de corte, el cobre total, en este caso, el cobre soluble, la recuperación
las toneladas en kilotoneladas, por lo tanto aquí son 15 millones, 18 millones, etc. Y el fino recuperado, lo mismo para el run of mine, el estéril también en kilotoneladas, y el total de lo que yo voy a mover, es decir, 35 millones en la preproducción y después 39, 51, después se estabiliza en 73, 75 millones. Y esta información es la planilla básica con la cual yo voy a trabajar. El objetivo de este curso está referido a los costos, por lo que se omite el desarrollo mismo del plan de minado, que puede ser, como hemos dicho, para un tajo abierto, puede ser para una minería subterránea, en que obviamente en la minería subterránea hay distintos métodos. Y el plan de minado solo se usa de base para calcular los costos. El plan de minado debe entregar las distancias de transporte de todos los materiales y para ello el plan debe haber determinado previamente los lugares de vaciado. Él o los chancadores son un lugar obvio de vaciado, porque en todo plan de minado hay mineral y este mineral requiere de un procesamiento, el cual se inicia normalmente con chancado. Las canchas de desmonte, sus capacidades y su avance con el tiempo son parte del plan. Si se acopian minerales de diferentes calidades, ejemplo, cobre de alto y bajo arsénico, o con distinto contenido de arcillas en minerales lixiviables, también se requiere de la ubicación y diseño de estas canchas. Aquí tenemos un ejemplo para varios años de cuál es el desglose de los materiales que se está considerando con los tonelajes respectivos. Tenemos, no sé, 7 o 8 tipos de materiales. Tenemos los sulfuros primarios, los sulfuros secundarios, las gravas, un material que se llama roca más lastre, el material 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay remanejo. Remanejo es cuando yo de la mina envío a stock por alguna circunstancia y después, años después a lo mejor, recupero parte de ese material que estaba ya fuera de la mina y lo envío a proceso. Y para cada año yo tengo entonces un resultado total en kilotoneladas, es decir, estos son 266 millones para el año 2018, 241 millones para el año 2019 y así sucesivamente. Y se ve aquí que la mina disminuye fuertemente su producción. Del 2025 al 2026 caemos de sobre 200 millones a prácticamente la mitad.